Iglesia, la vid verdadera, Ministerio Ebenecer, Antigua Guatemala. Se complace en presentar su programa, La Biblia, fiel y verdadera. Dios les bendiga. Su pastor está en una comisión del apóstol en México y siempre les manda su amor. Y el Señor me ha concedido hoy el privilegio de compartir con ustedes la palabra. Vamos a continuar con el tema de los frutos, porque yo le prometí a usted que la próxima vez que me tocara íbamos a seguir con el tema. ¿Se recuerda? Vaya. No vamos a terminar hoy tampoco porque sabemos que es un tema bastante largo, pero la promesa sigue. Si el Señor me vuelve a conceder la oportunidad de compartir, seguimos hablando acerca de este tema. Entonces vamos a ir al primer versículo, que es el Salmo 92, en los versículos 12 al 14, en donde dice: el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y verdes. Entonces, lo que podemos ver aquí es que el fruto está relacionado con la vejez, que en este caso nosotros le vamos a llamar madurez. Nosotros tenemos que entender que la gente que ha fructificado, que ha llevado fruto delante de Dios, son personas que han ido madurando en el Evangelio, porque yo les he explicado a ustedes que el dar fruto, como árboles de justicia que somos, el dar fruto implica que ha pasado un tiempo. Con cualquier agricultor que usted platique le va a decir que una planta no se reproduce instantáneamente, lleva un tiempo de preparación de la tierra, un tiempo de germinación, de crecimiento, de fortalecimiento de aquella planta en donde ella por fin empiece a dar ese fruto. Igual en los días de la creación nos damos cuenta que hasta en el tercer ciclo dijo Dios que se produjera fruto y semilla. Entonces, como esa es figura de nosotros, ¿verdad? El día, la creación, cuando usted la empieza a leer, porque dice que lo primero que pasó fue que apareció la luz, como cuando a usted y a mí se nos apareció la luz. Y Jesucristo dijo: yo soy la luz. Cuando se nos apareció la luz y se iluminó todo, lo que se evidenció es lo que había adentro. Pero no quiere decir eso que nosotros ya estuviéramos dando fruto, porque esto ha sido un proceso de poco a poco. Y así poco a poco nosotros vamos a ir madurando, creciendo, como dice aquí, ya cuando estemos maduros, porque la vejez es figura de ser maduro y no se refiere a edad cronológica, porque hay personas que son jóvenes en edad cronológica, pero muy maduras por lo que han vivido. Han madurado en su crecimiento y esas personas pueden llevar fruto. ¿Amén? Entonces, hay una promesa para nosotros que somos los justos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y somos justos no por nosotros mismos. Somos justos porque Él nos ha justificado con su sangre preciosa. Eso es lo que nos hace justos delante de Dios. Y nosotros que somos esos justos vamos a florecer como la palma, crecer como el cedro del Líbano. ¿Y dónde está usted plantado? ¿Dónde le va a suceder a usted todo eso? En la casa del Señor. En la casa del Señor es que nosotros vamos a aprender y vamos a nutrirnos de aquella agua de la palabra y vamos a poder llevarle a nuestros
a nuestros plantíos, a nuestro huerto que nosotros tenemos, los frutos. Vamos a poder hacer que fructifiquen nuestras plantas. Ese es el verso base en donde dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces yo les he enseñado, y así nos han sido enseñados nosotros también, que nosotros no reconocemos a la gente por lo que la gente hace, no por sus aptitudes, no por sus dones, los conoceréis, sino que nos vamos a reconocer al que es genuino por los frutos. Pero eso también nos señala a nosotros. O sea, nosotros queremos genuinidad en los demás, pero también deberíamos de exigírnosla a nosotros mismos y ver qué frutos nosotros estamos dando. Hemos entendido que los frutos son 12 frutos del Espíritu. Como esta es la tercera vez que le hablo del tema, yo ya le comenté a usted qué frutos hay del Padre, del Hijo y del Espíritu, así como hay dones del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero el tema hoy son los frutos del Espíritu, en su segunda parte. Amén. Entonces ahí están, y la vez pasada nos dio tiempo de ver hasta el fruto de paz, vimos solo 3. Y hoy el Señor que nos conceda ver otros pocos más para que la próxima vez que hablemos de esto podamos terminar. Pero quiero ir así poco a poco al ritmo de todos para que no vayamos corriendo. Y de eso se trata la paciencia precisamente. La paciencia es tan importante que leemos en Lucas 21:19 que con ella ganaremos nuestras almas. ¿Será importante dar fruto de paciencia? Es importantísimo que nosotros demos ese fruto de paciencia que Dios nos está pidiendo. Recuerde que el árbol que no da fruto es cortado. El árbol que no da fruto es quemado. El árbol que no da fruto, como aquella higuera, le cayó maldición. El árbol que no da fruto se convierte en arma de guerra, porque el que no está dando fruto, como es carnal, se convierte en arma de guerra contra los hermanos. Pero todo eso ya lo estudiamos, ¿verdad que sí? Entonces, hoy vamos a ver que es importantísimo que en aquel huerto que usted tiene del Señor, usted tenga esa planta creciendo, fortaleciéndose, que se llama paciencia. Con esa paciencia usted va a ganar su alma. Cuando termine de hablar de la paciencia, el último versículo que puse creo que es uno que dice que el que es paciente es perfecto y cabal y ya no le hace falta cosa alguna. ¡Oh! Imagínese usted eso. ¿Será importante dar fruto de paciencia? ¿Será importante que nos ministren el fruto de la paciencia para que nosotros podamos decir, wow, yo alcancé ser perfecto, ser cabal? A mí no me hace falta nada porque yo he aprendido a tener paciencia. Entonces, entre las cosas que yo le quiero remarcar es que a usted nadie lo tiene que obligar a apresurarse en nada. Eso es lo que dice Hechos 19:36 en la versión Reina Valera del 60. Es necesario que se apacigüe y que nada haga precipitadamente. Me entró un mensaje en mi teléfono. ¿Y qué dice el mensaje de tu teléfono? Lo asusté, ¿verdad? Es que me gusta con efectos especiales, dijo mi esposo. ¿Y qué dice? Dice que me gané un carro y 100,000 quetzales y que yo tengo que llamar a este teléfono, pero que tiene que ser hoy. Es necesario que os apacigüéis y nada hagáis precipitadamente. Pastora, me están extorsionando, me están llamando y tengo que depositarles hoy. Es necesario que os apacigüéis y nada hagáis precipitadamente. Nosotros tenemos 2 rodillas para hincarnos delante de Dios y preguntarle qué hacer. Es que la oferta termina hoy. Hoy termina la oferta, señorita, así que la toma o la deja. Y uno, ay, me quedo sin la oferta, me quedo sin la oferta. ¿Y para qué me va a servir? Para nada, pero me quedo sin la oferta, me quedo sin la oferta. Porque esos son mecanismos que usan los vendedores. Entonces tenemos que apaciguarnos. Machete, estate en tu vaina. Tranquilo, Camilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tenemos un Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, al que nosotros podemos recurrir y preguntarle.
Y yo cuando hablamos de la paz, les dije que la paz de Dios es un timón que guía nuestros corazones. ¿Se recuerda? Entonces, la paz de Dios nos gobierna, dice la Biblia. La paz de Dios te gobierna. Si a ti eso no te da paz, no es de Dios. Entonces, aunque te estén presionando, tú dices no. A mí me acaba de entrar ese mensaje del carro y los 100,000 quetzales. Risa nos dio con mi familia porque ya sabemos que son extorsionistas, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa paciencia? Paciencia significa resistencia. Pero si alguien quiere el número, se lo doy. Es drama. Paciencia es resistencia. ¿Será que todos tenemos resistencia? ¿Cómo voy a evidenciar yo mi paciencia? En base a mi resistencia. Así es como yo voy a demostrar mi paciencia. Quizás con las personas que están alrededor nuestro es con quien nosotros más tenemos que tener resistencia, es decir, paciencia. Constancia. ¿Cómo voy a medir yo mi paciencia? Si yo no dejo de ser constante a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas. Yo me metí a este privilegio y voy a ser constante en mi privilegio. A pesar de cualquier cosa, voy a mostrar resistencia porque dentro de mi huerto yo tengo fruto de paciencia. Acabo de escuchar, hoy fue el último jueves en que el apóstol Sergio pues da su enseñanza a pastores y él dijo hoy, Señor, hizo una oración, te pido que el año que viene me concedas el enorme privilegio de seguirte sirviendo. Y él dice que todos los años él le entrega su puesto a Dios y le dice, Señor, aquí está el privilegio que me diste. Yo te agradezco. No te estoy diciendo que me lo quites tampoco, pero te suplico que me vuelvas a tomar en cuenta este año. Y yo dije, qué irónico, porque hay gente que aprovecha que es fin de año para entregar su privilegio. Entonces nosotros tenemos que ser pacientes, tenemos que ser resistentes, tenemos que tener constancia, perseverancia. Requiere de, por ejemplo, para los que están en la alabanza, requiere de perseverancia, porque el que no ensaya no tiene privilegio. Si no, todos van a ir en una nota y él va a estar pegando alaridos en otra. Ellos tienen que ensayar juntos. Si no, se va oxidando con las canciones viejitas y ya no aprende las que vamos experimentando nuevas. Tiene que tener una perseverancia en su privilegio. Amén. Va. Los que discipulan tienen que ir a los discipulados. Entre más palabra aprendan, mejor, porque no saben qué les pueden preguntar un día en un discipulado los que están discipulando. Entonces, esos son los que más deberían estar atentos a la palabra. Pero para eso se necesita perseverancia. Y para tener perseverancia hay que tener paciencia. Dice Hebreos 12, del 1 al 2, despojémonos de todo peso y de todo pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Cuándo vamos a fructificar nosotros en paciencia? Cuando dejemos de estar viendo a la derecha y a la izquierda. Y pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces lo demás va a ir cayendo en su lugar. Es que me habló muy fuerte la hermana, fíjese, la diaconisa que me estaba dirigiendo ese día. Mira, hermana, qué fuerte me habló. Yo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque usted tal vez no sabe, pero esa hermana en la mañana le gritó el esposo y ahora se está desquitando con usted. La hermana tiene que fructificar. Pero tú eres responsable de tu propia mata de paciencia, de tu propio plantío de Jehová. Entonces tú dices, no, resistencia, señoras y señores, que esta niña está revestida de paciencia. No, es que a mí me hicieron tal cosa. Sí, ya sé. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
No me vaya a contestar, pero de los que sirven aquí, no me vaya a contestar. Se contesta usted aquí adentro en su mente. De los que sirven aquí, más de alguien debe de haber algún día pensado en dejar su privilegio por la actitud de otra persona. Y yo le voy a decir una cosa, esa persona no se merece tal honor que usted le está dando de entregar su privilegio. Porque usted no le sirve a esa persona, le está sirviendo a Dios. Entonces, ¿qué culpa tiene el Señor de lo que esa persona está haciendo? ¿O fue el Señor el que le fue infiel a usted en ese momento? No, entonces nosotros con nuestros ojos puestos en el Señor. Señor, lo que pase, yo sigo adelante pacientemente, voy a seguir con perseverancia, siguiéndote a ti. Con paciencia. Porque lo que pasa es que nosotros nos dejamos cargar muy fácilmente. Y eso es lo que dice ahí. El peso que tan fácilmente nos envuelve. Nos envuelve fácilmente el pecado y nos envuelve fácilmente el peso, que no son lo mismo. Porque hay cosas que me cargan que no precisamente son pecado. Hay preocupaciones que me cargan, que no precisamente es que yo esté en pecado. Pero fácilmente dejo que me envuelvan. Y me atraen a la tierra como que fueran pesos de un globo aerostático. Ambas cosas, el pecado y el peso de las preocupaciones, me pueden detener en la tierra, volverme una persona terrenal en lugar de elevarme para permitirme ir al Señor y ser espiritual. Entonces despojémonos de todo eso y corramos con resistencia, con perseverancia, con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque de todos modos, ¿a dónde nos vamos a regresar? Si de allá de donde salimos, del reino de las tinieblas, lo que quieren es matarnos, hacer pedazos de la vida de nosotros, no van a dejar ni sombra de lo que somos. Entonces nosotros no podemos alejarnos, tenemos que seguir con paciencia la carrera. Recuérdese que un día, como dice en Cantares, viento del norte, del sur, del este y del oeste, soplen sobre mi huerto y se desprendan los aromas. Aroma de manzana, ¿qué otras frutas tendrán aroma? Aroma de duraznos, aroma de membrillo. Y entonces usted ahí tiene árboles frutales dentro de usted mismo que están dando fruto, pero son 12. Tenemos que cultivarlos todos. Amén. Y hoy estamos hablando de que usted tiene que tener paciencia. En algunas versiones paciencia se traduce como tolerancia y eso ya nos habla de soportar a los demás, de sobrellevarlos. Yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que vivas de una manera digna de la vocación que ha sido llamado. Efesios 4, del 1 al 2. Que vivas con humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros en amor, porque los frutos son del amor. ¿Se recuerda de eso? Obviamente son los frutos del Espíritu. ¿De quién son los frutos? Ese de habla de procedencia y de pertenencia. Son del Espíritu porque proceden del Espíritu. Usted no puede producir frutos por usted mismo, tienen que habérselos dado, esas semillas se las tiene que haber dado Él. Entonces, si a usted, por cierto, si a usted le falta hoy paciencia o alguna de las que vamos a hablar, pídale al Señor que le dé su pilón de paciencia para su huerto y lo empieza a cultivar. Qué lindo, ¿verdad? De el Espíritu porque proceden del Espíritu, de el Espíritu porque son de Él. Usted solo se los está administrando. Pero claro, nosotros también nos podemos beneficiar de esos frutos, porque ¿quién sembró una viña y no comió de su fruto? La paciencia que yo demuestro me va a ir también posicionando en otros lugares dentro de la congregación, porque los frutos me evidencian, porque por los frutos conoce uno a la gente. Entonces los frutos me van a ir abriendo paso, también me sirvo de ellos. Los que están alrededor mío también comen de mi fruto de paciencia. ¡Hala, mi mamá cómo ha cambiado! ¡Qué paciencia la que me tiene ahora! ¡Hala, mi papá cómo ha cambiado! Se ha vuelto un hombre paciente, porque solo donde el doctor se mantiene.
Era para ver si me estaba poniendo atención. Aparte de que son los frutos del Espíritu, los frutos son del amor. ¿Se recuerda que el amor es la materia prima de todos los frutos? Porque dice, para los que no lo han oído, porque dice en Gálatas, y los frutos del Espíritu, y el fruto del Espíritu es, lo dice en singular. Es, y de ahí da un listado. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Gramaticalmente está mal escrito. Pero lo que pasa es que la materia prima es el amor. Eso es como cuando tomamos leche y de la leche hacemos yogurt. Y de la leche hacemos queso. Y de la leche hacemos crema. Y de la leche hacemos, ayúdeme, requesón. Entonces así es el amor. Del amor podemos producir paciencia. Podemos producir gozo. Podemos producir fe. Y hoy estamos hablando de la paciencia. Por eso dice ahí, si se van a tener paciencia, téngansela en amor unos a otros. No se trata de tener paciencia a la fuerza. Como tenía, ¿se recuerda usted cuando don Ramón le tenía paciencia a doña Florinda? ¿Qué hacía? Y le mostraba paciencia, pero una paciencia a la fuerza. Esa no era paciencia real. ¿Verdad que no? Él se estaba aguantando. Esa no es paciencia. La paciencia tiene que ser en amor. Así como la paciencia que usted le tiene a su niño, que usted, hermana, cuando usted tiene a su niño chiquito y le hace, hola mi amor, y de repente, bleh, y usted con la boca abierta. Y entonces, ¿y qué? ¿Agarra al niño y lo rebota por la pared? No. Oh, mi vida, vomitaste, mi amor. Te voy a poner aquí un ratito boca abajo en lo que me limpio la boca con un cepillo dental. ¿Verdad? Porque el amor se manifiesta en paciencia. ¿Sí? En la noche a los padres de familia cuando sienten unos deditos aquí tocan, papá, tengo sed. Paciencia, ¿va? Y usted que es un padre lleno de amor y de paciencia. Ni dos veces cuando el niño siente ya está el vaso en la mano del papá y el agua que el niño necesita. ¿Verdad que sí es usted amoroso con sus hijos? ¿De dónde vamos a aprender paciencia nosotros? De Dios, que es paciente con nosotros. ¿Ha sido paciente Dios con nosotros? Vaya si no ha sido paciente Dios conmigo. Dice Romanos 15:5, y el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo. ¿Quién es el que nos va a conceder que tengamos paciencia unos con otros? El Dios de la paciencia. Él, el que ha sido paciente contigo, el que te ha sobrellevado tantas cosas, el que te ha vuelto a dar otra oportunidad. Él sí que ha sido perseverante contigo y no ha dicho, ay, no, ¿saben qué? Ángeles, consúmanlo, voy a hacer otro, este no sirve. Porque muchas veces eso es lo que nos hemos merecido, pero Dios no lo hace. ¿Por qué? Porque el fruto es del amor. O usted dice, ay no señor, este niño lo voy a ahogar en la pila y me das otro. No, porque el fruto es del amor. Amén. Yo sé que le dan ganas, hermano o hermana, pero por favor, ministrese. Santiago 1, de los versos 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cualquiera diría que somos masoquistas, ¿no? Sí, ese es el término de lo que sería el masoquismo. Alégrense cuando estén en pruebas. ¿Sabe por qué? Porque la prueba de su fe va a producir paciencia. Y la paciencia tenga su obra completa para que usted sea cabal, perfecto, sin que le falte cosa alguna. Ese es el versículo del que le hablaba. De cada prueba nosotros salimos más maduros. Sí, hemos aprendido la lección, porque le cuento que aquí la señorita ha repetido pruebas. Fíjese, le cuento esa mala noticia. Que de repente estoy en una situación y digo, esto ya lo viví,
es igual en esto, repetición de prueba, o sea que me volvieron a pasar por la misma clase, ¿va? Sacó 0 en la clase anterior. Más que todo me pasa cuando meto mis manos y estoy tratando de ayudar a Dios. Pero eso solo a mí me pasa, ¿va? A ustedes nunca les ha pasado. Pero de cada prueba salimos más pacientes. De cada prueba salimos más maduros. Porque le explicaba al principio que la madurez está relacionada con los frutos. Amén. Entonces tenemos que, tranquilos, pacientes. Una persona que ha aguantado hambre y cuyo hijo llega a pedirle de comer llorando, le va a tener más paciencia que otro que nunca ha aguantado hambre. Porque aquella hambre que el papá sufrió antes le hizo más maduro, le hizo crecer y ahora puede ser maduro con su hijo y tenerle paciencia y decir, sí, mi amor, yo te voy a conseguir, ¿sabes qué? Cómete lo mío. Amén. El quinto fruto es benignidad. Benignidad se traduce de esas dos palabras: hacer el bien con ternura o compasión y estar dispuesto a obedecer, a complacer y a ser dócil. ¿Cómo nos va Dios a enseñar benignidad? Mostrándonos su benignidad. Dice en Romanos 2:4, o tú menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo es que Dios nos va a hacer partícipes de la benignidad de Él? Siendo benigno con nosotros. Es decir, el Señor nos hace el bien con ternura y a cambio nosotros vamos a estar dispuestos a obedecer, a complacer y a ser dóciles, que son las dos traducciones que están ahí. Vuélvalas a leer aquí conmigo. Dios nos va a hacer el bien con ternura y compasión, mire, y nosotros a cambio vamos a estar dispuestos a obedecer, a complacer y a ser dóciles. Eso es como cuando a usted digamos, que usted, me voy a inventar un caso, digamos que hay un joven que sabe que le ha fallado al Señor, que le ha quedado mal al Señor, que le ha estado jugando la vuelta a sus papás, que se ha portado mal en un montón de aspectos, que le habían dicho que tenía que estudiar y no estarse buscando pareja a esta edad todavía, que le habían dicho que tenía que ir todos los días a la universidad y todos los días a la escuela, pero se ha estado capeando, no ha estado yendo. Bueno, él se ha portado mal. Y sin embargo, el primer día de clases, Dios le concede estar y que le asignen el maestro que él quería. Y dice, Dios es benigno conmigo, a pesar de que yo me porto mal. Por eso dice aquí, o menosprecias la riqueza de su benignidad, Romanos 2:4, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, en ese momento, si tú tienes un corazón dispuesto a obedecer, que es la segunda parte de la traducción, si tú tienes un corazón dispuesto a complacer a Dios y dócil, tú vas a decir, Señor, tú eres benigno conmigo y yo tan gacho que he sido y yo quiero obedecerte. ¿Nunca le ha pasado eso? Que usted diga, ala, el Señor tan lindo que es conmigo y yo tan desobediente que he sido, y aunque usted sea una persona requete bien portada con Dios, el favor de Dios, cuando Él muestra su benignidad hacia nosotros, nos hace reflexionar y decir, Dios es tan lindo conmigo, yo me quiero portar mejor todavía, yo me quiero portar bien, quiero ser un hijo obediente. Entonces hoy el Señor te está entregando dos pilones, el primero se llama paciencia y el segundo se llama benignidad. De la benignidad tenemos más que hablar en el Salmo 51:1. Porque en ese salmo describe el salmista David todos los pecados que él había cometido. Él dice, yo reconozco mi rebeldía, yo reconozco mis pecados están siempre delante de mí, yo contra ti pecado solamente y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero cuando uno lee en 2 de Samuel 22:36,
Él le habla a Dios y le dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Aunque David le falló tantas veces a Dios, Dios le mostró su benignidad. Y él aprendió a fructificar en benignidad. Por eso tuvo la capacidad de que cuando tuvo que sentar a Mefiboset en su mesa, lo sentó en su mesa, aunque era hijo de su archienemigo. Porque aquel Dios que había sido benigno con él, le había mostrado benignidad a él, le había enseñado a ser benigno. Entonces dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios, ¿verdad?, os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es lo que es hacer el bien con ternura o compasión. Eso es lo que ya le había puesto en la traducción. Mefiboset pensó que lo iban a matar el día que David lo mandó a llamar. Era el descendiente, el nieto de quien era el rey. Por linaje le hubiera correspondido el trono en el que David estaba sentado. Entonces lo correcto hubiera sido en la mente de él pensar que lo iban a matar. Sin embargo, el otro y él era lisiado de sus piernas. Y le dice, ven para acá, y llama al siervo de él, eso está en 2 Samuel 9:10, y le dice al siervo, quiero que tú administres las tierras que eran del abuelo de él por herencia, y que tus siervos y tú y tus hijos le administren todo, y yo se lo voy a devolver a él. Y él va a comer en mi mesa todos los días hasta el día que se muera. Y entonces, en esa manera, aquel hombre a quien Dios le había hecho benignidad, demostró benignidad. ¿Cómo vamos a aprender nosotros? Por la experiencia que tenemos con Dios. Amén. Ahora miremos lo que es la bondad. La bondad, que se parece un poco al nombrecito, benignidad y bondad, ¿verdad? Solo que esta bondad se traduce de una palabra diferente que es agatosune. E incluye, miro yo, según este verso de Romanos 15:14, cualidades más firmes. Porque aquí dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces, esta palabra amonestar, que si usted se da cuenta está relacionada con la bondad en este verso, nos habla de advertir, llamar la atención y reprender. Causa el mismo efecto de la benignidad, que es que nos arrepintamos y que nosotros seamos obedientes con Dios, pero aquí Dios le está poniendo un poquito más de firmeza y está advirtiéndonos. Está llamándonos la atención, está reprendiéndonos, porque amonestar, según el diccionario secular, significa reprender. Esa palabra que no se le olvide, reprender, porque vamos a estar hablando de ella. Y en el primer versículo que vamos a hablar es aquí en Hebreos 12:5, en donde leemos, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces, Dios te va a hacer el bien con ternura en su faceta de benignidad, pero te va a disciplinar y azotar en su faceta de bondad. Y ambas son para que uno sea conducido al arrepentimiento. De ahí es que nace aquel dicho que dice que al que se está portando mal y es hijo de Dios y no le pasa nada, a saber si será hijo. Se está portando mal y no hay quien lo discipline. ¿Será que es hijo de Dios? Entonces, pues no nos toca a nosotros decidir quién es hijo de Dios y quién no. Dice la Biblia que los ángeles en la siega final ellos van a decidir quiénes, porque nosotros nos podemos equivocar, pero sí tenemos
tenemos un más o menos según los frutos, porque por los frutos los conoceréis. Ahora, claro, que Dios me haga bondad a mí, eso lo conozco. ¿Cuántos conocen que Dios le haga bondad a usted? ¿Le ha dado Dios un buen par de nalgadas? Un poquito más que eso, ¿verdad? Algunos. Jalón de orejas, un par de nalgadas, una trancaseada, nada. Pero Dios al que toma por hijo, le hace bondad. Lo disciplina. Ahora, también el mismo aquel que hace la llaga, la venda. El que hace la herida, la cura. Aunque en 6 tribulaciones te metas, Él te va a librar y en la séptima no te tocará el mal. Estoy leyendo Job 5:18. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. ¿Por qué le puse este versículo? Porque nosotros no nos podemos tampoco revestir solo de bondad y decir, bueno, ¿dónde está ese muchachito malcriado? Ya oíste lo que dijo la pastora, ¿va? Venga, mi hijo, le voy a hacer bondad, venga para acá. No, no se trata de eso, la bondad. Porque el mismo que te va a herir es el mismo que después te tiene que consolar. Pero bueno, miremoslo un poquito más aquí adelante, en donde dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, todo acto de disciplina que esté disfrazado de bondad, pero que lleve la ira del hombre, no es un acto de bondad, porque todos los frutos son del Espíritu y nosotros nos vamos a mover espiritualmente. Eso significa que a nuestros hijos, nosotros, por ejemplo, el ejemplo de los hijos, no tenemos que corregirlos en ira, sino estando en paz, para no cometer ese error. Efesios 6:4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación, que significa también reprensión o advertencia, que es de lo que estamos hablando. Reprenderlos, advertirles, pero dice en el Señor. No en tus propios pensamientos, no en tus propias normas, no en tu propia disciplina. Tiene que ser con el equilibrio que solo el Espíritu Santo te puede dar. Él te va a dar la estrategia correcta, exacta, para que tú muestres bondad. Casi siempre va a mostrar bondad uno hacia personas que jerárquicamente están debajo de uno. Un maestro con sus alumnos, un presidente con sus ciudadanos, un pastor con sus ovejas, un padre con sus hijos, un esposo con su familia o con su esposa, que también nosotros estamos abajo. Entonces, en ese momento puede ser que nos muestren bondad ellos a nosotros. Pero el fruto de bondad será fruto de bondad si es en el espíritu, no en la ira. Eso es el equilibrio que le quiero dar. No que hoy en la noche llegue, ¿dónde está ese muchachito? Y se vaya con el chicote detrás de él. Ya dijo la pastora que te muestre un poquito de bondad, vení para acá. ¿Verdad? No me refiero a eso. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Primera de Corintios 5, de los versos 4 al 5. En el amor de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto, ¿qué disciplina tenían que usar con un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su papá, con su madrastra? Entonces él estaba haciendo uso de bondad en ese momento. Y le dice, agarren a ese,
quítenle la cobertura porque ese es el sinónimo de ser entregado a Satanás. Quítenle lo que lo resguarda, lo que lo protege. El tal sea entregado a Satanás para que se destruya todo menos el espíritu, porque el espíritu ya lo redimió Cristo. ¿Qué es la carne? Les he enseñado yo. La suma de, vamos a ver quién es, solo la Lolita sacó doctrina básica. Vamos a ver, les voy a dar otra oportunidad. ¿Qué es la carne? Somos terestrinos, ¿va? Espíritu, alma y cuerpo. Bueno, entonces lo que la Biblia denomina la carne, ser carnal, es alma y músculo. Esto, alma y estuche. Cuando nosotros estamos siendo arrastrados por nuestra alma, que el alma también tiene 3 compartimentos, que son pensamientos, voluntad e intelecto. Cuando estamos siendo, pensamientos, que es intelecto, voluntad y sentimientos es el otro, sí. Cuando estamos siendo arrastrados por esos 3, estamos siendo almáticos, no espirituales. Y lo demostramos en nuestro cuerpo, porque esos 2 se unen. Entonces a este hombre, bueno, mire pues, cuando viene Cristo a nosotros, en Romanos dice que si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, nuestro espíritu está vivo. Y por ahí entra la salvación a las personas, pero la salvación tiene que ser alcanzada por el alma y el cuerpo. Es un proceso. Si reciben con mansedumbre la palabra implantada, pueden salvar su alma. ¿Y el alma no está salva ya, pues? Y hay un montón de versículos. Y luego tiene que ser salvado el cuerpo. Les predicaba yo a los jóvenes allá en este campamento que tuvieron de jóvenes acerca del nuevo nacimiento. Tiene que nacer de nuevo el espíritu, que es cuando Cristo viene. Tiene que nacer de nuevo el alma y tiene que nacer de nuevo el cuerpo. El espíritu ya nació de nuevo cuando Cristo lo redimió. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y por eso nuestro espíritu nació de nuevo. Nuestro cuerpo va a nacer de nuevo cuando nosotros seamos transformados a la final trompeta. Unos resucitados y otros transformados, dependiendo en qué condición estemos. Resucitado el cristiano que ya partió con el Señor y transformado el cristiano que esté vivo cuando Él aparezca. Eso es pasado y futuro y presente. El alma. El alma que para que pueda resucitar, primero tiene que morir. Para que pueda nacer de nuevo, primero tiene que morir. Por eso es que el Señor dice, toma tu cruz y sígueme. Ese era el tema que les compartía a ellos en su campamento de jóvenes. Es lo mismo. La salvación tiene 3 facetas. Entra por el espíritu, tiene que traspasar hasta el alma y luego absorber el cuerpo. Así es que cuando llegamos a un velorio y decimos, pero era cristiano, ¿verdad? Sí, era cristiano. Bueno. Era cristiano 7 suelas. La pregunta es si solo su espíritu fue salvo. Y lo demás se fue a un lugar de tormento. O si el tormento lo tuvo aquí cuando fue entregado a Satanás. Le basta a tal persona esta reprensión. Aquí estamos, en la primera, él usó de bondad. En el primer versículo que le puse ahí. En el segundo versículo ya es 2 de Corintios, ya es la segunda carta a los Corintios. Y ya Pablo les está diciendo, ustedes ya bájenle con el hermano, ya aprendió. Ya le bastó a él la reprensión. ¿Se recuerda que la palabra reprensión no se le tenía que olvidar? Ya, déjenlo. Ya le bastó a él la reprensión que le hicimos cuando lo entregamos a Satanás. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ya el hermano ya había aprendido. Primero le hicieron bondad y ahorita era necesario hacerle benignidad. ¿Quién es el que nos va a dar la pauta? ¿Cuándo tenemos que usar un fruto y cuándo tenemos que usar el otro? El Espíritu Santo. Porque los frutos son de Él
espíritu. Ya no nos da tiempo de ver otro, ¿ah? ¿Qué opinan? Faltan 5 minutos. Fidelidad es el séptimo fruto. Mire pues, fe o fidelidad depende de la versión que usted esté leyendo. O sea que la fe puede ser un don o puede ser un fruto. Si es un don, es irrevocable, porque eso es lo que dice la Biblia en Romanos 11:29, que el llamamiento y el don de Dios son irrevocables. Pero si es fruto, por ser orgánico hay que cultivarlo. Hay que esperar que crezca, por eso le puse esta cita. Segunda de Tesalonicenses 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Si va creciendo, ¿es don o es fruto? Es fruto, porque va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros, y ya se da cuenta que menciona el amor otra vez, abunda para con los demás. La fe es muchas cosas. La fe es un escudo, la fe es un cinto. No, esa es la verdad. La fe es una puerta, la fe es una llave, la fe es muchas cosas. Pero hay que aprender a diferenciar la fe don de la fe fruto. ¿Cuántos dones son? No, son 12 frutos. Por eso le digo que se nos hacen bolas, ¿va? Vamos a darle otra oportunidad. ¿Cuántos dones son? ¿Y frutos? Va. ¿Cuántos frutos eran originalmente cuando no habíamos descubierto los últimos? 9. ¿Dónde se encuentran esos 9? En Gálatas todos. Ahí están los frutos, los 9 frutos y las obras de la carne. Si uno sigue leyendo. Mire pues, fidelidad, digamos, el fruto como fidelidad básicamente es lealtad. La fidelidad, para que la entienda, básicamente es lealtad. Hechos 24:16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Una lealtad primeramente a Dios y después a los hombres. Porque póngale que usted quiera mostrarle lealtad. Me voy a inventar un ejemplo, que usted le quiera demostrar lealtad a su diácono. Y entonces, porque yo tengo que fructificar en lealtad, tengo que fructificar en lealtad, tengo que ser sujeto, tengo que fructificar en lealtad. Y viene el diácono y le dice, vos ese vuelto que quedó de la actividad que hicimos, quedémonoslo, mitad. Tengo que ser leal con mi diácono, tengo que ser leal con mi diácono. Entonces, la lealtad primeramente es a Dios. Y de ahí a los demás. Amén. Procuro tener siempre una conciencia sin ofensa, primero ante Dios y luego ante los hombres. Si tu lealtad va a estar comprometida, tú tienes que escoger siempre que sea a Dios a quien tú le estás siendo leal. ¿Verdad? Como por ejemplo, había un hombre, él era pastor. Y este hombre le gustaba tomar, era alcohólico. Entonces, había días en que no estaba apto para subir al púlpito. Y entonces venía la esposa del pastor y le decía a un hermano de la congregación que hiciera favor él de predicar. Al principio el hermano pues no sabía cómo estaba el rollo y él predicaba. Con el tiempo se dio cuenta que lo que estaba haciendo era encubriendo al otro, ¿va? Entonces un día se le plantó a la pastora y le dijo, mire, yo tengo lealtad con ustedes, pero mi lealtad primero es con Dios. Entonces vino ella y le dijo, ¿acaso los hijos de Noé no lo cubrieron cuando estaba bolo? Fíjese, ¿para cómo se puede usar la Biblia, ¿va, hermanos? Se puede usar la misma Biblia para el mal. Por eso, por sus frutos los conoceréis. El fruto es lo que va a evidenciar. Pero no es lo mismo cubrir que encubrir.
¿verdad? Entonces ahí la persona le tuvo que demostrar lealtad primero a Dios. 2 ejemplos, ¿verdad? Que le acabo de dar. Primera de Corintios 4:17. Os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel. Él era leal en el Señor. Por eso es importante que diga leal, fiel en el Señor, porque es dándole su primacía a Dios, ¿verdad? El cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces yo me puedo dar cuenta aquí que la fidelidad va abriendo brecha y nos da solvencia. Quien ha fructificado en fidelidad lo demuestra a todo nivel, en lo poco y en lo mucho. Entonces los gobernadores y sátrapas, dice Daniel 6:4, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, pero no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni ninguna falta fue hallado en él. Entonces note cómo la fidelidad a uno le da solvencia ante Dios y ante los hombres. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces la fidelidad se tiene que demostrar a todo nivel. Me voy a llevar este gancho de ropa de aquí de la oficina, que al final a nadie le va a hacer falta porque aquí ni ropa se hace. Yo no sé qué estará haciendo este gancho aquí, pero el que no es fiel en lo poco, tampoco es fiel en lo mucho. Porque por algo se empieza. Empezó por un dedito y a la mano llegó. Ay, mi diezmo. Y yo tengo necesidad ahorita de 10 pesos. ¿Qué hago? Lo voy a prestar. El otro mes presta 20. Y el otro 100. Ya no se va sintiendo. La fidelidad se tiene que demostrar a todo nivel. Ve la bolsa de mi mamá. Ni cuenta se va a dar mi mamá, que la acabo de bolsear. Y empieza en lo poco. En lo poco no eres fiel, no se te puede dar más. Tienes que aprender fidelidad a todo nivel. Y lo que dice en el Daniel 6:4, así es como Dios va escogiendo a la gente que ve trabajando en los lugares, puestos claves con Él. Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces, para el liderazgo de la iglesia, el Señor va a tomar en cuenta la fidelidad tuya. Que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es mejor alguien fiel que alguien apto para el puesto. Dentro de la iglesia, es mejor alguien fiel que alguien apto. Porque de todos modos Dios puede capacitar al que no tiene la aptitud. Pero un hombre fiel es difícil, una mujer fiel son difíciles de encontrar. La fidelidad se demuestra en que tú hagas acto de presencia en la iglesia, claro que sí, pero va más allá de eso, porque la Biblia la compara aquí con tener temor de Dios. En Nehemías 7:2. La liga con el temor a Jehová. Dice, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Ananí y Ananías, comandante de la fortaleza, porque este era hombre fiel y temeroso de Dios, más que muchos. Porque podría ser que alguien no falte a ningún culto, pero le guste robar, le guste estafar,
Entonces, no, la fidelidad sí se mide, pues, en que la persona es fiel en congregarse, pero también se debe de medir por ver si la persona tiene temor de Jehová, si esa persona es verdadera, porque la fidelidad está ligada a la verdad. Entonces, dice Apocalipsis 19:11, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. La persona que es fiel contigo te habla la verdad. Una tu amiga que es fiel contigo te dice, tenés el zipper de la falda abajo. Un tu amigo que es fiel contigo te dice, vos subite el zipper. Pero otra persona que no es fiel contigo ni te dice, ay, que se rían de él, ¿va? Para que usted mire cómo hablar con verdad está relacionado con la fidelidad. Una pareja que es fiel en su economía uno con el otro, que se hablan a las claras y a las llanas, mira, a mí me subieron ya el sueldo. Si la esposa se entera que a él le subieron el sueldo y él no se lo contó, ¿ella lo va a sentir a él un hombre fiel o infiel? Ay, solo vos de mujeres, ¿ah? Cállese, hermana, pase rápido ese fruto. La fidelidad está vinculada, está ligada a la verdad. Porque el que montaba era fiel, pero también era verdadero. Si tú sabes que quien tú consideras fiel para ti no ha sido honesto contigo, la fidelidad se acabó. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos quieren hoy su piloncito de fidelidad? ¿Cuántos llevamos? Ah, bueno, pero solo hoy. ¿Cuáles son? Y fidelidad. Lo lindo de todo esto es que la fidelidad va a ser galardonada. Sé fiel hasta la muerte, dice, y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos quieren esa corona? Bueno, pues permita que el Espíritu le regale hoy su piloncito de fidelidad para su huerto. Al igual que todos los frutos, ser fiel es un proceso. Miren lo que dice Apocalipsis 17:14. Este se lo dije la primera vez que hablamos de los frutos, esta idea. Dice, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los va a vencer porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, ¿cuántos están con Él? Son llamados, escogidos y fieles. Esas son 3 categorías. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Llamados, muchos son los llamados. Escogidos, pocos. Y los fieles son los menos. ¿De qué grupo quiere ser usted? Entonces, si somos de los fieles, recíbame hoy la matita que le estoy dando de fidelidad. Póngase de pie, vamos a pedirle a los de la alabanza que nos acompañen. Y vamos a ministrar estos 4 frutos 4 ministré hoy, ¿verdad? Que platicamos hoy. Quiere decir que nos faltan ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. Que el Señor nos conceda verlos la próxima vez. Recuérdate que el que no da fruto es cortado. El que no da fruto es quemado. El que no da fruto se vuelve arma de guerra contra sus hermanos. El que no da fruto, le puede caer una maldición como aquella higuera que el Señor revisó y no tenía fruto. Y esa higuera le pasó eso porque ella tenía hojas. Y la higuera tiene la característica que si tiene hojas ya dio fruto, porque el fruto sale antes que la hoja. Entonces cuando él le vio hojas, dijo, si tiene hojas tiene que tener fruto. Y eso habla de cristianos que solo hojas son y no tienen fruto. Solo la apariencia de que dan fruto, pero no es genuino. Y el Señor le dijo que se secara hasta las raíces. Entonces nosotros necesitamos entender los frutos, porque los frutos
nos van a ayudar a ser genuinos. Nos van a evidenciar como hombres y mujeres de Dios genuinos. Hasta usted mismo se va a conocer por sus frutos. Tenemos que tener ojos por fuera y ojos por dentro, como los vivientes que están en el trono de Dios diciéndole todo el día: santo, santo, santo. Ojos por fuera, qué fácil es tenerlos y ver los defectos de los demás. Ojos por dentro, para ver si usted en realidad está llevando fruto. Hoy no traiga a su memoria a nadie más que a usted mismo. Cierre sus ojos y mire su huerto hoy. Ahí está los árboles que Dios le ha dado, las matas que Dios le ha permitido, la semilla que Dios le ha regalado para que usted la cuide en el huerto que Él le ha dado, que es su tierra, porque la Biblia dice que usted es buena tierra, tierra fértil, tierra abonada. El Señor está aquí, hermanos. Estas también son armas que usted va a usar contra el enemigo. Usted va a vencer con el amor de Dios todos los embates del enemigo. Hoy el Señor está ministrando en ti esa paciencia que tanta falta te ha hecho. Levanten la mano todos los que quisieran pasar adelante. Si son pocos, pues yo les digo que pasen. Pasen entonces. Si eran todos, pues yo los iba a dejar a todos en su lugar. Reciba paciencia hoy. Reciba fruto de paciencia. A ti que rápido se te acaba la paciencia, recíbela. El Espíritu Santo te está regalando hoy este fruto maravilloso para que tú lo cultives. Riégalo con el agua de la palabra. Deja que le dé el sol de justicia, que es Jesucristo. Haz que crezca. Ten paciencia para que tu paciencia se desarrolle. No te exijas tanto de un solo. Así como Dios ha sido paciente contigo, tú vas a ser paciente ahora con otros. Recibe la semilla necesaria para tener paciencia, para que tú puedas tener esa resistencia, porque es uno de sus sinónimos. Ahora que tengas paciencia vas a resistir. Ahora que tengas paciencia vas a perseverar en tu privilegio, perseverar en tu hogar, perseverar con tus hijos, perseverar en tu trabajo. Constancia. Eso es lo que estás recibiendo. Constancia. Recibe también el fruto de la benignidad. Recíbelo. Recibe. Y el de bondad, para que tú puedas producir ambos frutos, pero bajo la guianza del Espíritu. Cuando te tengas que mostrar benigno, con ternura, muéstrate benigno. Y cuando tengas que reprender, vas a poder reprender en el amor de Dios. En el nombre de Jesús, recibe. Cultiva estos dos frutos en tu huerto. En el nombre de Jesús. Dile: Señor, enséñame a no usar de ira con mis hijos. Porque ahora entendí que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiero usar de bondad sin involucrar mi bilis. En el nombre de Jesús, recibe hoy un granito de mostaza, que es la fe que Dios te está regalando. Cultívala, hazla crecer. Esa fe es fidelidad también. Esa fe debe crecer dentro de ti, esa fidelidad debe crecer dentro de ti. Eres tierra fértil. Eres tierra abonada. Eres tierra suave que recibe con hambre la semilla.
Padre, yo te pido que tú abras los ojos en el nombre de Jesús de los que miran lo espiritual para que puedan ver lo que tú les estás dando en el nombre de Jesús, y se revele con colirio espiritual a ellos hoy en el nombre de Jesús. Te sea mostrado lo que Dios te está dando, tu huerto. Qué hermoso es el huerto que el Señor te ha dado. Toca ahora quitar la maleza que quiere ahogar los frutos. Toca ahora cercarlo, limpiarlo, despedregarlo, regarlo con la palabra, con el rocío que es la enseñanza, la instrucción. Recibe el rocío necesario. Qué hermoso es lo que Dios te está dando. Desato sueños en los que no están viendo ahorita, pero dormidos miran. Y te pido, Señor, que el sueño no se olvide, que lo puedan retener hasta la mañana y atesorarlo. En el nombre de Jesús. Fidelidad. Fidelidad. Recibe fidelidad. Iglesia, la vid verdadera. Ministerios Ebenecer, Antigua Guatemala. Presentó su programa, La Biblia, fiel y verdadera. Y es bajo tus